pasen. Los jóvenes hoy les toca quedarse acá y vamos a dejar que los niños pasen para recibir la lección en su nivel, y ellos van a hablar de una iglesia compasiva. Así que si le preguntan, ahí le doy un hint para que usted ya sepa qué le van a preguntar. Tenemos un video, dale tantito. Los hermanos, yo les pedí que me pusieran un video, pero yo les digo cuándo. Yo quiero hablarles en este día del mensaje que titulé El poder de una vida cambiada. Y el video que les voy a mostrar, probablemente si usted lo busca lo va a hallar, y igual va a ser ministrado. A mí me gustó mucho porque habla de una madre que tenía un hijo que estaba perdido. Una madre que batallaba con este hijo que estaba no solamente perdido, pero estaba en drogas, estaba en alcohol, andaba de drug dealer. He was an alcohol and drugs, even a drug dealer. Y entonces, ¿qué hace? Fíjese lo que le voy a preguntar. ¿Qué hace una madre cuando tiene un hijo en esa situación? What a mother does when you have a child with that condition. Bueno, si no conoces a Cristo, te empiezas a preocupar y te la pasas llorando. It's normal. If you don't know Jesus as your Savior, if you don't have faith in God, it's normal that you be crying and just, having bad time. Si conoces a Cristo, vas a hacer lo que esta madre hizo. If you know Jesus, then you will do what this mother did. Vamos a ver este video. Estoy seguro que el sonido está conectado, hermano, por favor. Y es solamente dura unos 6 minutos y medio, pero tiene un gran mensaje. Vamos a ver. La oportunidad que me da de poder compartir una palabra direccional en esta maratónica, que sin duda alguna sabemos que Dios está haciendo cosas sobrenaturales, y el ahora de Dios. Me gusta el tema de esta maratónica: probadme ahora. Y la palabra de Dios es para ahora, así que determínate a creer al Señor, porque hay una palabra que te va a bendecir, hay una palabra direccional y hay una promesa de nuestro Dios, que eso te va a ayudar y te va a catapultar a una dimensión que has estado esperando. Pero también quiero compartir un pequeño testimonio de una persona que conozco muy bien. Había una mujer que se determinó creer en el ahora de Dios. Así como usted nos está viendo a través de las pantallas, como usted nos está viendo a través de la página de internet de Enlace, hubo una mujer como usted que está ahí. Y esta mujer tenía una cualidad muy peculiar. Es una persona que yo conozco muy bien, y cuando yo escuché este testimonio, verdaderamente impactó mi vida, y de esa misma forma yo sé que este testimonio va a impactar también tu vida. Hace un par de años, muchos años atrás, si acaso 5 o 6 años, había un joven que conozco muy bien. Este joven estaba metido en las drogas, estaba metido en muchas cosas malas, en el alcoholismo, y este joven era menor de edad. Pero la historia es que este joven estaba tan metido en las drogas, estaba metido en pasos malos, y lo interesante es esto, que este joven llegaba a su casa drogado. Este joven llegaba a su casa alcoholizado, cayéndose de borracho, de ebrio. Y lo interesante es, lo que quiero compartirte, que cuando este joven llegaba a su casa, la primera persona que abría la puerta de su casa era su madre. Y cuando su madre veía a este joven cayéndose de drogado, cayéndose de borracho, oliendo a saber a qué olía ese joven que se la pasaba metido en las discotecas, en las cantinas, cuando abría la puerta de su casa, había una mujer del otro lado que era su madre, y cuando lo veía, esa mujer le decía: Dios te bendiga, profeta. Y ese es un lenguaje que estamos hablando en este día.
llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé cuántas personas tienen hijos que están en las drogas, que están en las calles, niñas que están en la prostitución, pero el día de hoy Dios te va a dar una llave de acceso para que tú puedas ver ese milagro realizado en tus hijos. Y cuenta ese testimonio que ese joven se seguía metiendo en las drogas, se seguía metiendo en las pandillas, se seguía metiendo en cosas malas. Y cada vez que este joven llegaba a su casa, cuando abría la puerta, lo primero que veía era a su madre. Y su madre, en vez de regañarlo, en vez de decirle algo malo, en vez de juzgarlo, ella declaraba palabra profética sobre su hijo, declaraba palabra de bendición. En una ocasión cuenta ese testimonio que una vez el hijo llegó cayéndose como todos los fines de semana, y cuando su madre lo vio, dice que comenzó a decir que iba a hacer cosas grandes en las naciones. Esta mujer estaba hablando el lenguaje de la fe, esta mujer estaba decretando, estaba profetizando, pero llegó un día, porque siempre llega un día, llegó un día que esta madre estaba como usted que me está viendo allá en Latinoamérica, en Estados Unidos. Esta mujer ya no sabía qué hacer, pero ella confiaba en las promesas de Dios. Ella sabía que había códigos de acceso para libertar a sus hijos, y estaba viendo una maratónica. Y qué interesante que en enlace estaban soltando palabras de bendición. Había profetas que estaban declarando palabra, había profetas que estaban impregnando la atmósfera con palabras proféticas. Y hubo un hombre de Dios, un apóstol llamado Tito Di Rocco. Tito Di Rocco declaró una palabra, que había una mujer que estaba en Norte Carolina, que tenía a su hijo en la droga, tenía a su hijo metido en un doctorado en el pecado. Y dice que mi madre, esa mujer llamada Cristina, agarró una ofrenda y la trajo al altar, porque ella entendía que cuando tú tocas el altar de Dios, el altar de Dios te va a bendecir. Y ella trajo una semilla de pacto, trajo una semilla guerrera, una semilla agresiva, una semilla de liberación. Pero seguía profetizando sobre su hijo. Y seguían pasando los meses, pasaron días, no meses, días, y el joven seguía llegando drogado a su casa, cayéndose de borracho, cayéndose de tantas drogas que había consumido. Pero cuando este joven llegaba, su madre lo primero que hacía era decretar una palabra de bendición. Declaraba las naciones para Cristo, declaraba que había avivamiento en los países árabes, declaraba Latinoamérica encendida con el poder del Espíritu Santo. Y pasó mucho tiempo, pasaron días, y ese testimonio es tan real. Usted que me está viendo, amigo, amiga, hermano, esos abuelitos que nos están viendo, yo puedo decirte que ese testimonio es tan real, porque ese joven que estaba en las drogas, que estaba en el narcotráfico, que estaba en el alcoholismo, en el tabaquismo, es el mismo joven que usted está viendo por su televisor. Hoy vengo a decirte de parte de Dios del cielo, que cuando tú te determinas a creer a una palabra profética que sale de la boca de los hombres de Dios en este canal, tú vas a hallar el bien y vas a hallar la misericordia de Dios. Tus hijos serán libertados, tus hijos vendrán a los pies de Cristo. Y hoy declaro y profetizo en el nombre de Jesús que tus hijos van a venir a los pies del Maestro, tus hijos van a ver la gloria de Dios. Solamente tienes que creer, tienes que determinarte. Así que levántate ahí en Latinoamérica, todo Iberoamérica, levántense, porque hay una promesa poderosa. Llama rápidamente al teléfono que está en tu pantalla. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Cuando yo vi ese testimonio, yo pude meditar en lo que les decimos en cada momento. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que hablar lo que Dios dice. Y cuando vi el testimonio de este muchacho,
de cómo el mismo que te está hablando ahí es el mismo que estaba cayéndose de borracho, cayéndose de drogado. ¿Y qué decía aquella madre? Profeta de Dios, siervo de Dios Altísimo. ¿Por qué lo podía decir así? Por la fe. ¿Por qué nosotros podemos decir cuando nos sentimos mal, soy sano? Por la fe. ¿Por qué cuando tu esposo no está en la casa y tú puedes decir, gracias Señor que aquí está mi esposo? Por la fe. Porque mi esposa decía hace un momento, tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Y la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Que me impactó mucho ese testimonio y lo puse de introducción para mostrarte el poder de una vida cambiada. Ahora, nota que si yo te preguntara, ¿qué vieron en este video? Y entonces tú podrás decirme, bueno, vi un muchacho que estaba ahí hablando, otro puede decirme, vi que un profeta habló, vi que una madre oraba, y ves, son varias cosas, un conjunto de cosas, pero la principal cosa que yo pude ver ahí fue una madre que se mantuvo firme, declarando la palabra que debía ser hablada sobre ese hombre. Cuando llegó el tiempo, sucedió la declaración y sucedió que la tomó y debemos estar listos para todo eso que Dios va a hacer en nosotros. Pero ¿cuál fue el primer o el principal ingrediente de lo que sucedió aquí? El poder de una madre que estaba consagrada a Dios, que estaba entregada a Dios y podía tener fe para que a pesar de ver lo más malo que podía ver, ella no se rendía. Ahora yo quiero que pienses en esa madre y que pienses cómo sería la vida de esa madre. ¿Sabes lo que yo puedo creer? La historia no nos lo dice, no nos dice qué tan allegada está esta madre a la iglesia, qué tan allegada está a Dios, pero uno solo puede asumir que esa madre es una madre que sirve a Dios con todo su corazón. Amén. Que es una madre que lee la palabra, que es una madre que ora, que es una madre que no se pierde ningún servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella estaba fuerte para esta situación que estaba enfrentando, que es una situación muy dura cuando tienes un hijo en esa situación. Ahora yo quiero que leamos en Mateo capítulo 13, pensando en esa madre, con esa vida poderosa y con ese testimonio de este joven. Yo quiero que pensemos en las palabras que el Señor Jesucristo nos habla en Mateo 13 y versos 18 al 23. Te lo voy a leer en la versión que yo leo todos los días, que se llama Traducción en Lenguaje Actual, porque yo quiero que el mensaje que yo te dé sea claro, sencillo, familiar. Quiero que sea un mensaje que tú te relaciones con él. I want this message to be a simple message, a clear message that you can understand. So te lo voy a leer, lo pueden poner en inglés por favor para las personas que entienden mejor el inglés, pero yo lo leo de la traducción en lenguaje actual. Dice Mateo 13, 18. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. ¿Cuál es el campesino? El que salió a sembrar. The guy who went to see sow the seed. Salió a sembrar y dice, pero era un campesino. Y entonces el Señor Jesucristo explica y dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Para ahí y piensa por un momento, ¿cuántas personas en un domingo averaje en la vida escuchan el mensaje del reino de Dios? How many people on any Sunday they listen to the word of God? Vamos a decir que millones, ¿verdad?
Pero ¿cuántos se van de esa iglesia con un beneficio en ellos? El Señor dice, hay algunos que no lo entienden. ¿Por qué no? ¿Por qué hay razones que a veces no entendemos la palabra? What could be some reasons that we don't understand the word? Bueno, a veces puede ser que la palabra no fue clara. Puede ser que el mensaje no llevaba un mensaje muy claro. Pero otras veces, it could be that it was not clear enough. Pero muchas otras veces simplemente es que necesitamos oír y volver a oír y oír más, listening again and again and again. Porque cuando escuchas y sigues escuchando, de pronto puede ser que recibiste una palabra y tú no la entendiste, pero viniste la próxima vez y entonces, con razón hablaron de aquello. This is the reason why they talk about these subjects. Porque sigues oyendo. Cuando una persona mira una telenovela y está bien clavada con ella, ¿verdad? Pero de repente deja de verla por una semana. You're watching a soap opera and then you stop watching it for a week. What? Ya todos están casados, everybody's married, y si es de esas mexicanas peores, ya se está acabando, salen con nietos y todo ahí. They even got grandkids and todo. Y tú dices, nomás dejé de verla una semana porque te perdiste toda. El mensaje es muy parecido. El mensaje, estás en una película bien emocionante y tu niño te dice, papi, quiero popcorn. Y entonces vas y lo compras y dices, what? ¿Y qué pasó? Ya te lo perdiste. You missed it, missed the point. Pero el mensaje de la palabra es igual. A veces no entendemos todo, pero esa es la razón que el Señor Jesucristo nos llama a ser fieles, a seguir oyendo, a seguir leyendo, a seguir investigando y a preguntar. Si no entendemos, hay que preguntar. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice aquí, pero como no lo entienden, fíjate lo que haces. Abres la puerta para que Satanás venga y robe lo que te habían dado. Así de simple. As simple as that. When you don't understand the message, you open the door, so you tell him, Satan, you can come and take the message. Puedes venir y tomar el mensaje porque no lo entendiste. Sígueme, dice, esos son las semillas que cayeron junto al camino. Pero luego dice, las semillas que cayeron entre piedras representan, todos digan, representan, es una representación, representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero escucha esto, pero como no entienden muy bien el mensaje, ahora dice, they don't understand so well. Entendieron poquito. They understand it a little bit, pero no lo entendieron muy bien. Nota que hay una diferencia entre los que no entendieron. There is a difference between the people that they don't understand and then the people that understand a little. Comprendieron poquito, pero poquito todavía no es suficiente. A little is not enough. Porque dice, no lo entendieron muy bien, entonces su alegría dura muy poco. Su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Ahí está la respuesta a lo que te estabas preguntando. That is the answer to the question some of you were doing to yourself. Tú estabas diciendo, ¿cómo sabré si yo entendí poquito? How can I know if I were understanding just a little? Tú vas a saber que tan pronto vienen problemas a tu vida, dices, ay no, es como el hermano Ernesto cuando se acababa de convertir. Ah no, que esta agua me vino y mojó mi casa, entonces yo ya no creo. Ahí está un claro ejemplo de que habías entendido
poquito. Si había entendido suficiente como para convertirse. He understood enough to become saved, but not enough to keep going on even through those many things that we're going to face. Había entendido suficiente para convertirse, pero no como para quedarse firme a través de todas las cosas que le iban a venir y que nos van a venir. A todos nos van a venir cosas que enfrentamos en la vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos en esta vida. We all gonna face situations that they are bad, and we cannot be happy in the midst of those situations. Van a venir cosas que no vamos a estar felices. No vamos a estar muy alegres de que esto pase, pero la Biblia dice, regocíjese, ¿cuándo? En todo tiempo. No porque te está pasando eso, pero te regocijas porque Dios todavía está en su trono y todavía podemos confiar en Dios. We rejoice not because we are facing these things, but because God is still in his throne and we can have victory in Jesus' name. Ahora dice, no lo entienden muy bien. Ahí es la respuesta. That's the answer when you don't understand it so well. Porque enfrentas diferentes cosas y en vez de decir, voy a vencer con la ayuda de Dios, que es la respuesta correcta, instead of come up with an attitude of, I'm gonna be able to go through these things, entonces de repente se te baja, decimos en español común, se te baja la pila. Your battery goes down. Y entonces, ¿y qué pasó con aquel hermano? No, anda con la pila baja ahorita. Right? Y entonces, pero fíjate que esa pila baja, no solamente es que se te baja la pila, pero entonces se contamina. Y entonces en vez de quedar solo la pila baja, empieza a contaminar tu vida porque ya no hay defensa. There is no more defense of God in your life. Porque ahora que tu vida está baja, ahora te abres a todos los engaños del diablo y de los amigos entre comillas, que vienen para decirte, your friends, that they come, friends, quote unquote, that come not really to help you. Ellos no vienen para ayudarte, pero vienen para buscar el mal en tu vida. Entonces dice enseguida, luego están las semillas que cayeron entre espinos. ¿Qué son los espinos? Dice, estas semillas representan a los que oyen el mensaje. Escúchame, porque esto es lo que yo quería comunicarte el día de hoy. Lo que sigue, la frase que sigue. This is what I want to communicate with you today. The next phrase. Dice, estos oyen el mensaje, pero escucha, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. But these people, they don't let the message change their life. Wow, cuando yo vi eso, dije, Señor, ¿cómo es posible? How it can be possible that people listen to your message? La gente escucha el mensaje y sabemos que la Biblia dice, mira, confía en Dios con todo tu corazón, amén. La Biblia dice, por nada estés afanoso, ora y confía y sabe que Dios te va a dar. Don't worry about anything, just trust in God. Ese es el consejo que Dios nos da, amén. También dice, busca primero el reino de Dios. Seek it first the kingdom of God and his justice. Busca primero el reino. Entonces, y hay muchas escrituras que dicen, mira, si haces esto es lo que vas a tener. Pero aquí dice, la gente que simboliza a las personas entre espinos, people that symbolize the people in thorns, among the thorns, dice que esta gente es simplemente la gente que no deja que el mensaje cambie su vida. Si yo te preguntara, ¿cómo el mensaje cambia mi vida? ¿Cómo lo cambia? How the message changed my life? Por medio de la fe, por medio de creer, pero escucha, por hacer el mensaje.
mensaje. By doing it. Es poniendo por obra lo que te dice. Te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que tenemos que perdonar, ¿sí o no? We have to forgive one another. Entonces, supón que estás aquí oyendo el mensaje y tú llegaste y dices, este brother entre comillas, ¿no? That brother did this to me, did that to me. Estoy bien enojado. O tal vez eres un hijo y te vas a enojar. Este papá mío, esa mamá mía que me pone a lavar los trastes y que me pone a hacer la cama y que yo no quería. Entonces, pero llegas acá, you come here, and then the message says, you must forgive one another. Tienes que perdonar uno al otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. O sea, cambiar, que el mensaje cambie en nuestra vida es que yo tengo que decir, Señor, tengo que perdonar. Ah, pero me van a decir algunos. Some of you will say, oh, Pastor, but there is some people that we can't forgive, right? Pero hay alguien que nomás no podemos perdonar. ¿Verdad? No. No puede haber. Porque el Señor Jesucristo perdonó hasta los que lo estaban matando. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro dijo, Señor, entonces debo de perdonar a mi hermano hasta 7 veces, ¿verdad? Cuando él les dijo que tenían que perdonar. I must forgive my brother up to 7 times, right? Pero el Señor Jesús le dijo la famosa, no solamente te digo que 7, sino 70 veces 7, que quiere decir indefinido, hombre. You must forgive them all the time. Ahora, para que la palabra cambie mi vida, yo tengo que hacer lo que la palabra dice. ¿Estamos de acuerdo en eso? El caso es que aquí dice el Señor Jesús que hay gente que no dejan que la palabra cambie sus vidas. Ya vas agarrando la onda. Here Jesus is saying there are people that they don't let the word change their life. ¿Cómo lo hacen? Tan simple como no obedecer. La palabra te dice algo y tú dices, ah, no, yo voy a ir para acá. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel hizo eso? El Señor les dijo, estas son mis leyes, estos son mis mandamientos. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos. We're not going to walk in your law. Y entonces dijo, pues ninguno de estos va a entrar. God says, okay, you will not come into my rest. Yo les había preparado un lugar, pero no quieren. Jesús dice, no permiten que el mensaje cambie sus vidas. Sigue diciendo, solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Ahí dice, versión amplificada. Ahora, yo sé que algunos de nosotros podemos pasar situaciones. I know some of us, we can go through situations where la cosa está dura. Estás pasando trabajo, estás pasando falta de trabajo, estás pasando problemas financieros, estás pasando problemas familiares. You go through family problems, financial problems, job problems. Pero la Biblia tiene una respuesta para todo eso, ¿no es cierto? The Bible has an answer for all of that. Porque la Biblia dice que tenemos que confiar en Dios para todo y que tenemos que decir la palabra de Dios. ¿Cómo están? Le decía a mi esposa esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. So we must agree with the word of God and we must say, I'm blessed. Estoy bendecido. Pero si nos falta dinero, uno dice, ah, no, pues si nos falta dinero ya es diferente. If we lack of money. No, la Biblia dice, mi Dios pues, ¿qué más? Suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, en gloria en Cristo Jesús. God will supply. Ahora, pero usted dice, pero hermano, entonces voy a estar echando mentiras. I will be lying. Si yo digo, alguno de ustedes se siente
enfermo, note, se siente enfermo. ¿Cuántos se han sentido enfermos? Yo me he sentido enfermo. Come on, no sea así. Sí, porque si digo y que no digo y luego, if I was saying what it would be next. Nos hemos sentido enfermos. Pero la Biblia dice que somos sanos. Nos podemos sentir enfermos, pero somos sanos. ¿Cómo vamos a recibir eso? Por estar de acuerdo en decir lo que Dios dice de nosotros. We achieve that, we receive that by agreeing with God in His Word. Entonces, cambiar nuestra vida es dejar que la palabra cambie nuestra vida, pero hacer lo que la palabra dice. Do what the Word of God says that I must do. Finalmente dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra. Todos digan, buena tierra. Volteen a alguien y dígale, soy buena tierra. Dile otra vez, dile, soy buena tierra. Soy buena tierra. ¿Para qué sirve la buena tierra? Para que la semilla que caiga ahí dé fruto. Yo les iba a traer, pero no me alcanzó el tiempo, un recipiente con buena tierra y un recipiente con mala tierra. Terrones y basura y cosas que no sirven. Y entonces la mala tierra representa los corazones donde cae la semilla. The bad dirt representa los corazones donde cae la semilla, pero no puede. Simplemente lo que decía mi esposa, no hay un corazón receptivo a la palabra. La palabra viene, lo que te estoy leyendo es la palabra de Dios. What I'm reading to you is the word of God. Pero la palabra de Dios necesita, como toda buena semilla, necesita un corazón que sea buena tierra. Y dice, finalmente las semillas cayeron en buena tierra y representan, fíjese quiénes, a los que oyen el mensaje. Todos digan fuerte, oyen. ¿Cuántos oímos? Todos, ¿verdad? De oír, todos oímos. Había un amigo mío allá en Elgin, Illinois, que decía, fíjate, hablando del inglés, decía, yo el inglés lo entiendo poquito, lo hablo más poquito, casi no puedo escribirlo, pero vieras qué bien lo oigo. I can listen to it very well, but he can speak no right or understand. Todos oímos. So ahí está la parábola. That's the parable. Todos lo podemos oír. Oye, fantástico. ¿Saben los únicos que no oyeron, los que están en el Face? A ver, ¿a qué hora se acaba? Ese no oyó. Ese le pasó de noche. Pero todos los que estamos aquí estamos oyendo y oímos muy bien. We can hear clearly. Pero fíjate, dice, los que oyen el mensaje y lo entienden. They understand also. Escuchas el mensaje y dices, mira, ¿cuál sería el punto de que te fueras en este día con un gran beneficio en tu vida? What could be that you can get out of this place with a great benefit? Que tú digas, el mensaje de esta mañana me dijo que si yo oigo el mensaje y lo pongo por obra, lo practico, hago lo que el mensaje dice, voy a ser bendecido. I will be blessed if I do what the Word of God says. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el mensaje. Y el mensaje dice que tú y yo no tenemos que hablar las cosas de que tenemos necesidad. ¿Se las debemos pedir a Dios? Claro. Pero no nos mantenemos hablando de las cosas que tú y yo tenemos necesidad. Nos mantenemos hablando de lo que tengo, porque Dios me lo ha dado. We keep on saying what I have because God has given it to me. Él me ha dado bendición. Amén. Él me ha dado vida eterna.
Él me ha dado las riquezas. Él me ha dado salud. Él me ha dado buenos trabajos. Así tenemos que hablar. Así dice la palabra. La Biblia dice que nosotros debemos decir lo que Dios dice. Hace muchos años, a través de un maestro llamado Kenneth Hagin, many years ago, Brother Kenneth Hagin said, dice, yo le he dicho a mi pueblo, basado en Marcos 11, 23 y 24, based in Mark 11, 23 and 24, dijo, yo le he dicho a mi pueblo, que Dios dijo esta palabra, dijo, Dios dice, le he dicho a mi pueblo que pueden tener lo que digan, pero mi pueblo solo dice lo que tiene. I've been telling my people that they can have what they say. ¿Qué decía esta madre en el video? ¿Qué decía? ¿Qué decía de su hijo? Profeta de Dios. Tenía derecho a decirlo. Tal vez las vecinas, las comadres decían, ay comadre, y usted diciendo esa mentira de ese borracho. Pero la madre decía, I have a right according to the word of God. Yo tengo derecho conforme a la palabra de Dios. Y se mantuvo diciendo lo que Dios decía que tenía fíjese, se atrevía a hablarle. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no recibimos el milagro que estamos buscando de Dios? You know why many of us, we don't receive the miracle we've been looking from God? Porque solamente has pensado en él. Diga conmigo, pensado. ¿Qué es pensar? Algo que tú dices, I think God wants to give me this. Lo piensas ahí. Pero tan pronto alguien, as soon as someone asks you, so you're blessed then. Cuando te dicen, entonces eres bendecido. Well, bendecido, tú sabes. Maybe, later, maybe, no sé. O sea, lo pones para después. You postpone it for later. Cuando la fe, dice Hebreos 11, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La convicción de lo que no se ve. The conviction that you can see it. Vamos a decir que tú necesitas un buen trabajo, hermano. Entonces, en este momento no lo tienes. Pero ¿cómo dice la Biblia que debo de orar? Debo de orar de acuerdo a la palabra. La Biblia dice que Él ya me ha bendecido con toda buena cosa. Amén. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas. Amén. Entonces en esas cosas yo pongo un buen trabajo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y en esas cosas pongo una buena casa para mi familia. Y en eso pongo una buena salud para todos los míos. Y en eso pongo la promesa de Dios que dice que creo en el Señor Jesucristo, serán salvos yo y toda mi casa. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios, dale un aplauso fuerte a Él, porque Él dice eso. Entonces dice, estas personas de la buena tierra oyen y entienden. Si tú sales en esta mañana, listen to me, if you go out of this place diciendo lo que la palabra de Dios dice de ti, saying what the word of God says about you, entonces tú eres de la buena tierra, de esos de la buena tierra. Then you are from the good soil. Porque entonces la palabra llegó a ti y le hiciste caso y dijiste, esto es lo que yo debo de estar diciendo. Nada me podrá hacer frente. El enemigo no puede contra mí. Los ángeles de Dios cuidan de mí y de los míos. ¿Me entiendes? Me estoy haciendo explicar. Sales diciendo lo que la palabra de Dios dice, pero escucha lo que termina diciendo. Dice, estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Estos sí cambian sus vidas. ¿Cómo cambian sus vidas? Por obedecer. How the life is being changed by obeying, by doing the word of God, por obedecer y por hacer la palabra. Si la Biblia dice,
No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Te lo digo en palabras coahuilenses, no te emborraches. Por aquellos que dijeron, ay, pastor, yo no sabía que era embriagarse, así que no le hice caso. Don't get drunk. Y si la Biblia dice eso, entonces yo tengo que obedecer eso. Y no puedo malgastar mi vida, porque la Biblia dice, el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. If I destroy the temple of God, alguien dice, yo aquí me tomo mi caguama, me fumo mi toque y no le hago mal a nadie. I drink my big caguama, I took the little toque, and I don't do no evil to no one. Pero estamos destruyendo el templo de Dios, aún con el cigarrillo. Wow, qué silencio. Ok, te sigo por ahí. Sabes, uno dice, y algunos hermanos bautistas hasta dicen, no, brother, what's the problem with? Y yo una vez fui a predicar con un amigo mío bautista, a Baptist preacher, y fui a la oficina, tenía su cenicero el brother, y su cigarrito. That was normal for him, era normal para él. Algunos dicen, ñaca, me voy a ser bautista ahora. O la comida, sí. Así como nos decían esta mañana, la comida, si sabemos que algo nos hace mal, si ya has oído que la Coca-Cola tiene mucho azúcar y que las bebidas azucaradas te hacen daño, y ahí ya ni modo que te hagas de cuál, ya ni modo para dónde corres. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer a Dios, y obedecerlo es en todas las cosas. We need to obey God in everything. Dice aquí, estos sí cambian su vida y hacen lo bueno. They do whatever is good. Hasta tomar agua. Ya me dio sed. Even drinking water. El otro día andaba con un hermano y le dije, oye, bro, ya he estado contigo todo el día y no te he visto tomar ni un agua. No, pero he tomado café, me dijo. Para Gilberto, ya está. Porque a veces pensamos que con tal de que le eche algo, ya le estoy echando agua. Y sí lleva agua, pero la gasolina también tiene agua. Y no vas a tomar gasolina. O alguien dice, ya tomé leche, hermano, ahí va el agua. El lechero de México, ¿te acuerdas que pasaba por la sequía y le echaba unos galones ahí de agua a la leche para que rindiera más? Cuando la vaca daba poquita. Estos sí cambian su vida si hacen lo bueno, dice, son como esas semillas que producen espigas con 100, con 60 y hasta 30 semillas. O sea que primero te dio lo grande. Dice, if you are like these people, they hear the message, escuchan el mensaje y luego hacen lo que el mensaje dice, ya la hiciste. You got it. You are good soil. Eres un buen terreno. Y entonces dice, ¿qué va a suceder de ti? Dice, vas a producir. ¿Qué va a suceder? Vas a producir. ¿Qué vas a producir? Vas a producir semillas. Vas a producir semillas. Escúchame. Vas a producir semillas. ¿Qué dijo al principio de la parábola? Si lees la otra parte, dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Te acuerdas? ¿Y qué era la semilla? ¿Qué era la semilla? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la semilla? La palabra, dígalo fuerte, la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo está la cosa. Ya voy a terminar, ya amarre la tripa un poquito, ya va. I'm finishing. Tengo la parte B, pero no la voy a hablar. Really?
This was the introduction. Mire, ya hasta los niños vinieron. Dice, escúcheme, this is very good. Dice que si eres buena tierra, says if you are good soil, tú vas a oír el mensaje y lo vas a poner por obra, y entonces vas a producir semillas. Follow me, follow me. If you are good soil, you hear the message, you put it into works, and you produce seeds. ¿Y qué son esas semillas? Más palabra de Dios. More word of God. Y ahí es, listen, this is very important. Ahí es donde empiezas a hablar la palabra que bendice tu vida. This right there is when you start speaking the word of God to bless your life. Porque eres una buena tierra, vas a empezar a decir, ¿qué tal, hermano? Está muy fregada la situación, ¿verdad? Viene una persona y dice, oh, situation is very bad. Tú dices, no está fregada. Tenemos la bendición de Dios, ¿me entiendes? Vas a hablar, you're going to speak the word of God. Habla la palabra de Dios. O alguien te dice, oye, qué feo tiempo nos ha tocado, ¿verdad? Hombre, con esto nos vamos a morir todos. Un pelado de Monterrey. Con esto nos vamos a morir todos. No nos vamos a morir nadie. Estamos aquí protegidos por la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? You speak the word of God. Hablas la palabra de Dios. Así que en este día, yo te quiero decir, terminando, vamos a dejar que la palabra de Dios cambie nuestra vida. Amén. Vamos a ser buena tierra, que esa palabra que oyes, y déjame decirte, paréntesis, y también la puedes leer en casa. You also can read it at home. Porque la que oyes en la iglesia es muy poquita. ¿Te has puesto a pensar cómo sería tu vida si nomás dependieras? Vamos a decir que en la iglesia tuviéramos desayunos. ¿Cuántos acuerdan de los buenos desayunos que teníamos aquí en Vision Global? ¡Ah! ¡Tremendo! Pero suponiendo que todavía tuviéramos desayuno y tú dices, no, el domingo voy a desayunar a la iglesia. Y entonces venías y desayunabas y luego ya vas a la casa y el refrigerador limpio, clean. Y tú dices, ¿por qué? No, porque ya comí en la iglesia. Y los hijos dicen, mami, Tommy, ¿está rechinando? ¿Cómo dice Eric? Making noise. Mis tripas ya están making noise. Y tú dices, no, hijo, ya comimos el domingo en la iglesia. ¿Qué andáis fregando? We ate Sunday at church. Don't be telling me about those things. Si es una mamá así regañona, ¿verdad que no funciona? Pues, ¿cómo queremos que funcione con que el mensaje nomás que oí? How can it work if I only rely on the message that I listen on Sunday? Cada día en mi casa, la Biblia dice, escudriñad las escrituras. La Biblia dice, sean llenos de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Entonces, yo sé que estamos ocupados, yo sé que tenemos trabajo, yo sé que todo, pero no podemos evitar llenarnos o obedecer a Dios. We can't avoid obey God, porque la palabra es la que nos puede cambiar. Entender el mensaje, si no entiendes, pregunta. If you don't understand, ask about it. Pregunta y dinos, yo quiero entender más. Ayúdenme. Porque entender el mensaje, entonces vamos a cerrarle la puerta a Satanás para que no venga y robe el mensaje. Si obedecemos a Dios, Dios va a ayudarte para que cambie, fíjate, tu vida. If we obey God, He will help you to change your life, your family, your situation, even your nation. Dios va a ayudarte para cambiar tu vida, tu familia, tu situación y aún hasta tu país. Aquí está. Jesús dice, estos son